Y leeremos en el libro de los Salmos el capítulo 16 y el verso 10. En Salmos 16 y verso 10, este texto, mis hermanos, que en alguna ocasión yo creo que todos hemos escuchado, pero que el Señor puso en mi corazón hace varios días. Y dice así en el Salmos 16, 10. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Voy a leer otra vez. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Vamos a tomar asiento, hermanos. Bien, mis hermanos, la palabra de Dios. Sabemos, mis hermanos, que toda escritura ha sido inspirada por Dios. Toda la palabra que usted lea, da igual qué libro, toda la palabra ha sido inspirada por Él. Porque esta escritura no fue el autor de los Salmos no fue David, ni fue el autor del Evangelio de Mateo, sino que fue el Espíritu Santo en cada hombre, tomando cada letra, cada punto, cada tilde, para que todo tuviera su debido significado. Porque Cristo, mis hermanos, nos ha mandado aquí su escritura, que es la carta de amor que Él ha dado a su esposa, a la iglesia, para que podamos ver y conocer los misterios que el Señor tiene. Amén. La palabra de Dios nos habla que David, siendo inspirado por el Espíritu Santo, porque David, mis hermanos, era un profeta, él profetizó que no dejaría que mi alma en el Seol, ni que su santo viera corrupción. Amén. Ahora quizás muchos en ese tiempo pensarían que David no iba a morir. Amén. Pero más adelante nos damos cuenta que David ciertamente murió y fue reunido con sus padres. Pero el hijo de David, aquel que iba a heredar el trono de David, que iba a regir el reino con vara de hierro, ese hijo no iba a morir. Amén. Y podemos ver más adelante, mis hermanos, quién fue ese hijo. El Cristo, nuestro Señor Jesucristo, el cual, mis hermanos, no pudo detener la muerte, dice la palabra de Dios, porque era imposible, dice la palabra de Dios, que la muerte lo pudiera sujetar. Porque el Señor mismo, dice la palabra de Dios, que Él llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Él, mis hermanos, lo que usted le mantenía cautivo, su pecado, su enfermedad, todo, la muerte, ese nos mantenía cautivos en el pecado, en la condenación del infierno. Pero Él, con su propia muerte, cautivó toda tempestad, toda dolencia, toda enfermedad. Él conquistó el imperio de la muerte. Amén. Porque era imposible que Él pudiera morir. Amén. Pero mis hermanos, yo cuando leo la palabra de Dios, muchas veces la leo para saber más del Señor Jesucristo, para poder tener más conocimiento y saber cómo vivir mejor. Pero hay veces que la leo para mí mismo, la leo para mi propia edificación, para que el Señor me haga en mi corazón y en mi vida. Y sabemos que el Antiguo Testamento habla sobre la venida de Cristo. Todos los profetas y todos los salmos hablan de Él, de su venida. Pero mis hermanos, yo cuando leo algún salmo o alguna escritura que está profetizando sobre Cristo, yo, aunque esa escritura hable de Cristo, también me reflejo yo en esa escritura. Por ejemplo, en esa escritura dice, porque no dejarás que mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí está hablando de Cristo, está hablando del Señor Jesucristo que iba a morir. Pero mis hermanos, yo puedo ver esta escritura y también me veo a mí mismo, de que sé que yo no voy a morir, que yo ciertamente he pasado de muerte a vida. Amén. Porque dice la palabra de Dios en Juan 3:15, que el Señor Jesucristo amó de tal manera al mundo que ha mandado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Ahora, mis hermanos, si usted es parte del redil del Señor, si usted ha escuchado su palabra y ha seguido en pos de Él, es imposible que se pierda. El Señor ya lo ha hecho una oveja suya, ahora es parte de su rebaño. Puede que usted se aleje por un tiempo, pero el pastor va
va a ir a buscar en pos de él. O como un hijo pródigo, va a estar esperando a que usted vuelva. Porque entonces ese hijo sea pródigo, sigue siendo hijo. Sigue siendo parte de la herencia. Y ese hijo algún día tiene que volver. Por tanto, es imposible que se pierda todo aquel que cree realmente en él. Y no solo eso, sino como dice aquí la palabra de Dios, que él, la que cree en él, tiene vida eterna. Espiritualmente, mis hermanos, aquí nos habla de que tiene vida eterna, porque ha pasado de muerte a vida. Ahora, mis hermanos, la palabra de Dios nos habla que el Señor Jesucristo nos dio esa esperanza, nos dio ese gozo, nos dio esa oportunidad de que por medio de su sacrificio nosotros pudiéramos ser salvos de la condenación. Y Él, mis hermanos, estando en la cruz, Él clamaba, Él estaba cumpliendo la Escritura. Él allí, mis hermanos, dijo unas palabras que la gente no comprendió. Él dijo, Eli, Eli, lama sabactani, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Él dijo esas palabras. Pero esas palabras, si usted vuelve atrás a los salmos, las está repitiendo David, porque eso era algo que tenía que hacer el Cristo. ¿Y por qué estaba diciendo esas palabras? Porque todo el pecado del mundo, toda la enfermedad, todas las dolencias estaban en ese cuerpo. Todos sus pecados que usted pudiera hacer estaban allí ya, en el Señor Jesucristo, para cuando usted hoy se arrepienta, pueda alcanzar misericordia. Por lo tanto, la persona que más pecado acumuló, que más enferma estuvo, fue nuestro Señor Jesucristo. Y lo hizo por amor a usted, porque lo amó desde antes que nosotros tuviéramos conocimiento. Y estando Él, mis hermanos, en ese lugar, clamando, dice que Él clamó a gran voz y entregó el Espíritu. Cuando todo lo había conquistado, cuando todo ya lo había cumplido, Él allí entregó el Espíritu. Él cumplió todo lo que tenía que haber cumplido, cumplió con toda la ley, cumplió con toda la condenación y ahora daba paso a aquella muerte para cumplir lo que David dijo un día, que ese santo que murió pero no habría la función, ni su alma entraría en el Hades ni en el Seol, sino que él volvería a vivir. Pero muchos, mis hermanos, en ese tiempo Daniel también tuvo una esperanza de decir que le dijo un ángel que reposara y al fin de los días él se levantaría. Esa esperanza de Daniel de que volvería a resucitar la esperaba él, la esperaba también Abraham, quizás la esperaba también Josué, Moisés no resucitó, pero muchos de los profetas y de los antiguos esperaban ese día, el día de la resurrección. Y muchos esperaron en ese día, con mucho anhelo, con mucho gozo, diciendo, quizás yo veré ese día, quizás yo veré a mis familiares, quizás yo veré... Todos esperaban ese día, porque estaban todos cubiertos por la sangre de corderos y demás cabríos, que como bien sabemos, no podían quitar el pecado, pero se ocultaron. Y en esta ocasión, mis hermanos, el Señor dice que alzando la voz y él muriendo, se abrieron los sepulcros de muchos cuerpos de santos que habían dormido y se levantaron. Ahora, mis hermanos, ese clamor del Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre la tempestad, sobre la enfermedad, sobre todo condenación, hizo despertar a aquellos santos que habían dormido, porque el que cree en Dios, mis hermanos, ya hemos dicho, no muere, tiene vida eterna. Aquellos santos, mis hermanos, habían esperado en la palabra de Dios, esos santos tenían vida eterna, y cuando su Redentor, el cual, como dijo Job, yo sé que mi Redentor vive, y sobre el polvo me levantará, Job estaba allí esperando, y cuando escuchó esa voz, ahí estaba el Redentor, llamándolo a levantarse del polvo. Allí estaba Daniel, mis hermanos, en el polvo, pero su Redentor lo estaba levantando, porque esa voz lo estaba llamando a resucitar, lo estaba levantando de la corrupción, porque aquellos santos, mis hermanos, vieron corrupción, pero esa voz le llamó a resucitar. Y
Y ninguno de ellos resucitó en ese instante, sino que se despertaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Amén. Y muchos de esos muertos, muchos santos aparecieron en la santa ciudad. Ahora, mis hermanos, esto me parece algo muy semejante a lo que acontecerá un día de hoy. Amén. Un día, mis hermanos, acontecerá que veremos a los santos de las edades pasadas resucitar. Porque muchos, mis hermanos, como Pedro, como muchos de los apóstoles, vieron al Señor Jesucristo, que ascendió, y todos se quedaron atónitos, pensando, mirando. Pero un ángel les dijo: varones galileos, ¿qué hacéis mirando de esa manera? De la misma manera que Él se fue, Él volverá. Amén. Y muchos esperaron ver volver a Cristo, ver esa resurrección. Pero todos los de atrás, los de edades pasadas, carnalmente todos murieron, carnalmente todos vieron corrupción. Pero, mis hermanos, en este tiempo, en esta última edad, dice la palabra de Dios que habrá un grupo, un remanente que no vería corrupción. Que ese remanente, ese pequeño grupo, vería, escucharía la voz de Dios, y ellos, como dice aquí la palabra de Dios, serían transformados. No todos dormiremos, no todos moriremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario, mis hermanos, que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Pero, mis hermanos, ahora en este tiempo usted tiene que tener una esperanza viva. Tiene que tener un gozo en su corazón de saber que todos los que fueron detrás de usted no tuvieron este privilegio de ver este día. No todos tuvieron el privilegio, mis hermanos, de un día escuchar la voz que los levantaría, la voz que los transformaría. Porque esa voz, mis hermanos, hará cumplir también como el Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo no vio corrupción, ni su alma enfermedades. Y cuando suene esa trompeta de sube acá, cuando suene la trompeta de que Cristo nos está llamando, usted también cumplirá esta escritura. Y sus santos, su novia, su esposa, tampoco verá corrupción. Porque, mis hermanos, podemos ver en las vírgenes que están durmiendo. Dice que a medianoche soñó un clamor. El mismo clamor que sonó para aquellos santos que habían dormido. Esos santos se despertaron. Estaban durmiendo, pero se despertaron. Y como dice la palabra de las vírgenes, que a la medianoche se oyó un clamor. He aquí, viene el esposo a redimirle. El esposo no había llegado, pero había llegado un clamor para decir que estaba llegando su esposo. Por lo tanto, era tiempo de prepararse, era tiempo de ponerse a cuentas con Dios. Y aquellas vírgenes, mis hermanos, estaban descuidadas, estaban desapercibidas, pero ese mensaje, mis hermanos, les hizo despertar. Y ahora, mis hermanos, usted y yo estamos en el tiempo de despertar, porque dice la palabra de Dios que el día del Señor no será ni de día ni de noche, será el día de Jehová. Y es el día, mis hermanos, dice que había luz. Un tiempo, mis hermanos, confuso, pero ese tiempo confuso, dice la palabra de Dios, que había luz. Y la luz, mis hermanos, es lo que usted le hace ver. Es la que le hace ver en el tiempo que estamos viviendo. Y este clamor que soy yo, que necesito prepararse a ellas, a estas mujeres, lo cual significa iglesias, es el mismo clamor que usted y yo hemos recibido por el mensajero del día de hoy. Un clamor que nos está haciendo ¿qué? Despertar, sabiendo, dándonos cuenta en el tiempo que estamos viviendo. Y nos ayuda a prepararnos para ese día. Porque el esposo viene, el esposo se acerca y espera encontrar una esposa con luz. Porque una esposa con luz es una esposa que ha arreglado su lámpara, que se ha preocupado de guardar aceite. Porque las demás, mis hermanos, no tienen aceite. Esperaban al esposo, sí, pero ellas no se habían preparado. No tenían un testimonio limpio, no habían guardado su vida delante de su esposo. Pero aquellas vírgenes, mis hermanos,
sensatas. Ellas sabían que su esposo un día volvería. Y al recibir la voz del mensajero que anunciaba al esposo, ellas se prepararon, escucharon esa palabra y tuvieron luz en sus lámparas. Ahora sí podemos ver, mis hermanos, que dice la palabra de Dios, que por la fe no fue traspuesto para no haber muerte. Amén. Y no fue hallado porque los traspuso Dios. Y esta es la palabra que Dios ha puesto en mi corazón, es lo que me ha llamado la atención. Y antes de que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén. Y es que si usted, mis hermanos, tiene un testimonio delante de Dios, usted tiene que tener un testimonio, porque no tuvo un testimonio delante de Dios, tuvo el testimonio de haberle agradado, y por la fe, mis hermanos, no por reunirse, no por cantar o predicar, como muchas veces decimos, sino que por la fe, una fe más allá de sanidad, una fe más allá de milagro. Usted tiene que tener la fe. ¿Qué es la fe? La convicción. Usted tiene que tener la fe, la convicción de que me voy a ir en ese arrebatamiento. Usted tiene que tener la convicción de que sé que algún día mi cuerpo no es una solución, que si el esposo viene ya, yo tengo mi lámpara encendida y aceite en mi lámpara. Porque eso es lo que el Señor está esperando de usted, que encienda su lámpara, que usted vaya a buscar aceite, y el aceite se encuentra, mis hermanos, en la palabra de Dios. Y si usted guarda su palabra en su corazón, Dios le dará vida eterna. Amén. Una vida eterna, espiritual, por ahora. Pero si el Señor viene en este mismo momento, usted tendrá vida eterna físicamente también. Porque esto mortal, si gustaría de inmortalidad. Y esto, mis hermanos, carne que no vale para nada, sería semejante a la de Él. Porque eso dice la palabra de Dios. Porque lo veremos tal y como Él es. Amén. Y como un tipo de ejemplo, mis hermanos, quiero poner a esta esposa Rebeca. Ella no mereció nada, ella no hizo ningún propósito para poder ser parte de la familia de Abraham. Pero solamente Abraham buscaba una esposa de su sangre, una esposa que fuera de su familia, parte de él, que esa esposa fuera para su marido. Y ese Eliezer se puso a buscar a esa mujer y procuró buscar la esposa perfecta, porque ese Eliezer se encomendaba en Dios y ese ángel iba delante de él. Y ese día, mis hermanos, esa tarde, al caer la tarde, si no creo mal, encontró a Rebeca, una mujer prudente, una mujer piadosa, una mujer honrada delante de Dios. Esa mujer, el cual era familia de Abraham, el cual era descendiente, mis hermanos, de la sangre de Abraham, esa mujer era la digna de ser esposa para su hijo. Así mismo, mis hermanos, Cristo busca una esposa que sea sangre de su sangre, huesos de sus huesos. Y usted, al obtener el Espíritu Santo, lo cual es Cristo viviendo en su corazón, usted ahora pertenece a Cristo. Y al pertenecer a Cristo, Él vendrá a buscarse a sí mismo. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecerlo? Nada. Rebeca tampoco hizo nada. Tan solo hizo lo que tenía que hacer. Y nosotros, al ser parte de Él, hacemos solo lo que tenemos que hacer, que es cumplir su palabra, cumplir sus mandamientos. Porque algún día Él vendrá a buscar a esa esposa. Por tanto, hermanos, la palabra que Dios ha puesto en mi corazón es esta: que en algún momento, mis hermanos, tendremos la voz que nos va a llamar. Ha venido la voz que nos ha advertido de que el esposo viene, pero ahora viene la voz de sube acá, como dijo Juan. Y en el instante Juan dice que estaba en el Espíritu. Así nosotros estaremos un día en el Espíritu, allá, para recibir al Señor en el aire y vivir con Él por toda la eternidad. Por tanto, hermanos, vamos a esforzarnos y a seguir hacia adelante, porque el tiempo está cercano. Amén.